Muy buenos días, televidentes. El día de hoy estaremos informando sobre todo aquello relacionado a los riesgos locativos. Entonces, para ello, vamos a continuar con nuestro compañero Alexis, que nos informará qué son los riesgos locativos. Continuamos contigo, Alexis. Hola Andrés, ¿cómo vas? Hola compañeros de SED y hola a nuestros televidentes y nuestros oyentes. En efecto, sí, les voy a hablar del riesgo locativo. ¿Pero qué es el riesgo locativo? El riesgo locativo son esas condiciones en el cual el lugar de trabajo o en la parte o en su zona geográfica, en la infraestructura o en las instalaciones de las áreas de trabajo, presentan condiciones de mal orden en el aseo, en la señalización, entre otros, en la cual estas circunstancias no adecuadas para el trabajador puede ocasionar un alto riesgo tanto para el trabajador o generar lesiones eh, a sus propios trabajadores o a las personas que están ejecutando su labor. ¿Qué podemos también concluir? Que como el riesgo locativo es una de las principales causas que está generando en las estadísticas la gran mayoría de accidentes en la parte laboral, ya que se está constituyendo como una de las condiciones permanentes dentro de las labores que el trabajador está generando a diario, independientemente del trabajo que esté desempeñando, por el mismo desaseo de los trabajadores, el mismo poner cuidado en el orden, en que la empresa tenga su adecuada instalación en los lugares, las zonas de trabajo, genera como ese alto grado de inseguridad que a largo tiempo o a corto tiempo pues no tiene el bienestar y no genera ese bienestar óptimo para el trabajador. La idea es que analizando todo esto del riesgo locativo podamos llegar y poder mejorar estas condiciones para tener un trabajo más seguro y más óptimo con nuestros trabajadores. Muchas gracias, Alexis. Ahora vamos con Juan, quien nos dará la información sobre cada una de las clasificaciones de los riesgos locativos. Claro que sí, Andrés. Referente a la explicación que nos acaba de realizar nuestro compañero Alexis, vamos a profundizar un poco más en esta explicación y vamos a ver la clasificación de este riesgo locativo, ¿listo? Entonces, dentro de la clasificación de este riesgo locativo se encuentran condiciones dadas por malas condiciones de orden y aseo en las áreas, pisos resbalosos sin señalización, mal estado del piso por grietas o superficies desniveladas o irregulares, cables de teléfono o de otros aparatos electrónicos mal ubicados, no canalizados. También se pueden dar condiciones por el mal almacenamiento o almacenamiento inadecuado de materiales o insumos que pueden generar condiciones. En la mayoría de los casos se pueden caer los objetos o pueden generar algún tema, volvemos ahí al tema del orden y aseo, generar alguna caída por no encontrarse bien almacenados. Que las escaleras y los pisos no cuenten con una cinta antideslizante también es un factor de riesgo muy importante, ya que puede ocasionarnos caída a mismo nivel o a diferente nivel, dependiendo de donde estemos ubicados. También que algunas plataformas, escaleras, andamios y demás no se encuentren debidamente asegurados, se encuentren desajustadas, oxidadas, a punto de romperse, también nos puede generar un riesgo de caída o de que el objeto nos caiga encima y nos genere alguna lesión. No demarcar las zonas de tránsito. También podemos evidenciar que por cajones abiertos, gabinetes y demás se pueden generar algunos golpes en el momento que el personal no está prestando atención a la labor que está realizando o simplemente no se fijó de que este objeto se encontraba allí generando una condición de riesgo locativo. Para esto debemos capacitar a los trabajadores, implementar las
debidas medidas de prevención y de control sobre pues, los riesgos locativos para evitar que esto nos genere algún tipo de accidente. ¿Listo? Entonces pues creo que continuaríamos con el tema de normatividad. Entonces los dejo ahí en el set para que continuemos. Gabriel, muy buenos días, ¿cómo está? En relación a esto, ¿me podría hacer el favor de informarme cuál es la normatividad más vigente sobre los riesgos locativos? Andrés y televidentes, muy buen día, me encuentro muy bien, gracias a Dios. Andrés y televidentes que están ahí conectados con nosotros, inicio pues brindándoles información sobre la normatividad vigente aplicada a tareas de alto riesgo. Bueno, comienzo con el decreto 2090 de 2003, donde se definen actividades de alto riesgo para la salud del trabajador, y pues donde allí se modifican y se señalan las condiciones, cuáles son las condiciones que se deben de tener en cuenta a la hora de que un trabajador esté trabajando en alturas. Y pues también nos hablan de algunos beneficios en cuanto a pensiones en estos trabajadores que laboran en actividades pues, en alturas. Esta resolución nos especifican o nos dicen cuáles son esas tareas de alto riesgo. Nos dice que es tareas, trabajos en minería, que implican prestar servicio pues, en socavones o también pues, en subterráneos. También a exposición a temperaturas muy altas. Esto quiere decir que estén por encima de los valores límites permisibles. También que estén expuestos a radiaciones ionizantes. También que estén expuestos a sustancias cancerígenas, y aquellas personas que trabajan en una unidad administrativa, o en este caso en especial la aeronáutica civil, o que son personas que son controladoras de tránsito aéreo. También a las personas en los cuerpos de bomberos también. También el Instituto Nacional Penitenciario, carcelario desde el INPET. Estas como que son las tareas de alto riesgo que especifica este decreto. También encontramos la resolución 0491 de 2020, que es donde establece requisitos mínimos de seguridad para la realización o para el desarrollo de trabajos en espacios confinados. Aquí nos habla de más que todo cuáles son las obligaciones que tiene pues, el empleador, las obligaciones que tiene el trabajador, las obligaciones que tiene la aseguradora de riesgos laborales. Algunas definiciones o algo importante para resaltar de esta resolución es que cuando una persona está trabajando en un espacio confinado no debe estar totalmente sola, debe estar aunque sea acompañada por una persona máxima. Antes de eso pues se debe de mirar que la temperatura en el espacio confinado pues sea adecuada. También se debe de medir los gases, se deben de medir los vapores, se debe de medir que el terreno esté estable, ¿sí? Todo esto pues se debe de tener en cuenta a la hora de trabajar en un espacio confinado, y pues que es como una tarea de alto riesgo. En cuanto a la resolución 1409 de 2012, es donde establece un reglamento de seguridad contra protección de caídas en trabajo en alturas, ¿sí? Entonces pues aquí más que todo
nos especifica y nos dice que pues que el arnés debe estar en perfectas condiciones, que se debe colocar adecuadamente, que las eslingas deben estar en buenas condiciones. Lo mismo lo que son su línea de vida, tanto las horizontales como las verticales, sus líneas fijas o esas líneas horizontales portátiles deben de estar bien aseguradas, ¿sí? Más que todo esto nos habla de esta resolución. Resaltar cuáles son como las obligaciones de los trabajadores en cuanto a, a esta resolución, es pues asistir a las capacitaciones que el empleador le programa, ¿sí? También que él como que cumpla esos procedimientos de salud y seguridad que el trabajador le brinde, perdón, que el empleador le brinde en cuanto a trabajo en alturas. También informar al empleador de cualquier condición de salud, de pronto si tiene alguna restricción, porque hay personas que al trabajar en alturas pues tienen alguna restricción médica. Entonces es importante también informar también las medidas de prevención y protección contra caídas o sea, como que utilizar estas medidas que el empleador le brinda. Hay que reportar pues al coordinador de trabajo en alturas si de pronto hay un deterioro en sus elementos de protección personal, si de pronto alguna línea de vida pues está en mal estado, tiene algo reventó algún filamento. Bueno, son muchísimas cosas en cuanto al equipo de protección personal que es muy importante, ¿sí? También es muy importante participar en la elaboración de un diligenciamiento de permiso antes de trabajar en altura, ¿sí? ¿Cuáles como también las obligaciones de las administradoras de riesgos laborales? Es realizar actividades de prevención en cuanto a asesorías y evaluación en trabajo en altura, ¿sí? También hay que ejercer una vigilancia en trabajo pues en alturas pues que está establecido en esta resolución, ¿sí? También hay que asesorar a los empleados en cuanto a la compra y a la utilización de sus elementos de protección personal, como le dije anteriormente. Y es muy importante elaborar o publicar o divulgar de pronto guías técnicas, cómo se debe pues, de trabajar en alturas, y también hacerlo como en unión con la administradora de riesgos laborales, ¿sí? También existen unos programas de cuántas horas de capacitación debe de tener un coordinador en trabajo en alturas. Debe de tener por lo mínimo 80 horas certificadas, o sea, con 60 horas teóricas y pues 20 horas ya como tal en prácticas, ¿sí? Así pues también con diferentes programas de capacitación para aquellas personas que trabajan como en jefe de área, para trabajadores, para los operarios, entre otras áreas importantes, ¿sí? En la resolución 30, eso es en cuanto a la resolución, eso es en cuanto a la resolución 1409 de 2012. Ya en cuanto a la resolución 3368 de 2018, aquí ya se modifican los numerales 15 y 18 de la resolución 1409 de 2012, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, en la resolución 1409 de 2012, el entrenador en trabajo seguro en alturas dice que es una persona con formación
de nivel de entrenador, pues certificado en la norma de competencia, ¿sí? Para trabajo seguro pues en alturas vigente. Y en la resolución 3378 de 2018 dice que es una persona certificada o formada para capacitar trabajadores y pues también a coordinadores y en trabajos en alturas. Entonces, ¿cuál es la definición? Que arriba dice que es una persona con formación y ya abajo ya dice que es una persona certificada, ¿sí? Y pues arriba no nos habla que tiene pues que entrenar a personas, a trabajadores y coordinadores, y en la resolución 3368 pues nos habla que ahí sí entrena a trabajadores y a coordinadores, o sea, que capacita, ¿sí? Entonces eso como que es la diferencia entre la resolución 1409 de 2012 y la resolución 3368 de 2018. También en la circular 070 de 2009 nos habla de procedimientos e instrucciones para trabajo en alturas. Entonces aquí nos habla pues también de las obligaciones que tiene el empleador, las obligaciones que tiene el trabajador, ¿sí? Las obligaciones que tienen las entidades administradoras de riesgos profesionales o de riesgos laborales, que se cumplan también los exámenes médicos en trabajo en alturas, ¿sí? Como le dije anteriormente, pues hay personas que no pueden trabajar en alturas porque tienen alguna condición de salud o trabajan en alturas les afecta. En caso de algún accidente, alguna cosa, como debe ser una brigada de emergencia, deben de tener una certificación por formación de trabajo en alturas, ¿sí? Con una competencia laboral, lo que decía anteriormente también, guías de trabajo en alturas. También aquí nos dice las sanciones pues, para los que incumplen esta circular. Y pues ya por último, compañeros y televidentes que nos escuchan a esta hora de la mañana, pues ya les estaré como que dándoles la información de cuál es la resolución de que más o menos implica o nos habla de los riesgos locativos, que es la resolución 2400 de 1979, donde se establecen algunas disposiciones sobre qué, sobre vivienda, sobre higiene, sobre seguridad, en qué, pues en el establecimiento de trabajo. Aquí en esta resolución, en el capítulo 2, en el artículo 17 al 37, y en el capítulo noveno, en el artículo 158 al 167, pues nos habla de todas las condiciones que debe tener un puesto de trabajo adecuados, pues para que no ocurra un accidente de riesgo locativo. Entonces, por ejemplo, nos habla que los pisos deben de ser homogéneos, que deben de ser lisos, que deben de ser resistentes, que deben de ser antideslizantes, ¿sí? Que sean de rápida limpieza, ¿sí? Y procurar que todo el piso pues sea del mismo nivel, ¿sí? Que también nos habla de la altura del techo, dice que no importa el tipo de cubierto, el tipo de techo que sea, con tal es que tenga una altura establecida, que estas son de 3 metros, ¿sí? En cuanto a las paredes, nos habla que deben de ser lisas, que deben de ser de colores claros, que deben de ser aptas para ser lavadas, que deben de ser mantenidas en buen estado, que si hay una grieta que si hay una grieta, esta pues se debe reparar lo más pronto posible, que la anchura de los pasillos debe de ser 1 metro con 20 centímetros, ¿sí? Que la distancia entre máquinas dice que debe ser necesaria para que el trabajador pues pueda realizar su trabajo sin ninguna dificultad, y pues que esta no debe ser menor a 80 centímetros, que las escaleras deben de ser resistentes,
que deben de contar con espacios amplios, o sea, esto para transitar, para subir y bajar, que sean anchas, largas, que sean adecuadas, que deben de contar con pasamanos a una altura de 90 centímetros, pues esto pues para apoyo de cuando uno pues está transitando. En cuanto a las puertas de salida, dice que se debe tener pues, estas puertas de salida de acceso rápido en caso de alguna emergencia, que no haya ningún obstáculo, ¿sí? También es importante tener la debida señalización de la ruta de evacuación, de pronto que si hay escaleras, tener también la señalización y este tema, ¿sí? Ya por último, el decreto 1477/2014, pues es la tabla de enfermedades laborales, donde nos dice cuáles son esos agentes y factores de riesgo ocupacional para tener en cuenta para la prevención de enfermedades laborales. La resolución dice que son 5, entonces son agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, agentes psicosociales, agentes ergonómicos. Entonces en este caso como estamos hablando de riesgos locativos y tareas de alto riesgo, entonces pues vendría siendo los agentes físicos, ¿sí? En cuanto a las enfermedades laborales directas, pues hay unas que son la asbestosis, la silicosis y entre otras, ¿sí? Y las enfermedades se clasifican, las enfermedades laborales se clasifican pues en 8 grupos. Entonces esto ha sido todo, compañeros y televidentes. Volvemos con Andrés al estudio. Ok, Gabriel, muchísimas gracias por la información. Ahora, con mi compañero Alexis, daremos información sobre los controles que se le hacen a cada una de las clasificaciones que se nos dio anteriormente. Hola Andrés, hoy vamos a hablar del control del riesgo en la fuente, el medio y el trabajador. Acorde con la GTC 45, encontramos que en la evaluación y la valoración de los riesgos y en el control de los riesgos y de los peligros, podemos determinar y podemos hablar que dentro de la intervención del medio, la fuente y el trabajador, y viéndolo desde el punto de vista, desde la intervención o dentro de los puntos de control o controles de ingeniería, desde los controles de administración, los controles al trabajador mediante sus implementos de protección personal, van muy acorde, van muy de la mano en la implementación de una forma segura para poder contribuir en la prevención y en la evaluación y valoración del riesgo que puede obtener cada trabajador. En este momento podemos enfocarnos, pues me voy a enfocar en la parte de medidas correctivas referentes al riesgo por falta de señalización, por falta de las cintas de protección o antideslizantes en pisos y escaleras, y la parte de la infraestructura en áreas laborales. ¿Qué podemos definir que como parte de señalización? Es clave notar que una oportuna señalización nos ayuda y nos contribuye en la prevención de accidentes varios en la empresa. Entonces doy una invitación a que adoptar comportamientos seguros en una adecuada organización y en una adecuada información en los lugares de trabajo con la señalización que sea oportuna, que tenga una imagen atenta, que sea unos objetivos claros y que realmente sea efectiva y que contribuya al aspecto para atraer la atención de la persona que va a leer la información de esa señalización, y lo que la persona o el trabajador percibe al ver esa señalización sea algo claro, conciso y que le ayude a contribuir en el proceso de
de funcionalidad o de movimientos que puede realizar acorde a la señalización que está mostrando. Otro punto claro es siempre tener en los pisos, normalmente en las empresas son pisos muy resbalosos dependiendo de las locaciones donde estén, la adecuada señalización, aparte de las cintas antideslizantes en escaleras y pisos, es muy adecuado y debe ser muy acorde también para que evitar esos incidentes, esos accidentes de trabajo del trabajador o esas lesiones que puedan ser a futuro. Tener siempre presente que son necesarias para el piso y son necesarias para la ubicación de sus escaleras. Y parte fundamental que también debemos tener en cuenta es que tener un buen lugar de trabajo o tener una buena adecuación en las instalaciones de trabajo es clave para que el trabajador pueda desarrollar sus actividades tanto como óptimas dentro de su bienestar y dentro de su seguridad en la empresa. ¿A qué me refiero? Si tenemos en una obra de trabajo unas instalaciones adecuadas para que la persona pueda desarrollar su labor en un lugar amplio, con buena ventilación, buena iluminación, adecuado su puesto de trabajo a la persona que va a realizar su labor, eso facilita muchísimo y nos evitaría muchísimos y nos va a evitar muchísimos accidentes o incidentes de trabajo. Ser parte del cambio en los lugares de trabajo y volver espacios y lugares más seguros es una labor que podemos contribuir cada uno de nosotros dando ese granito y poniendo atención a todos los puntos de señalización, poniendo atención a todos los puntos de información y tener la precaución de todas nuestras labores. Andrés, me comunico nuevamente contigo y gracias a todos. Una de las clasificaciones anteriormente mencionadas por nuestro compañero Juan es la deficiencia en el orden y el aseo. Entonces para ello tenemos que hacer unos controles al medio, como lo son mantener en orden nuestro lugar de trabajo, mantener cerrados nuestros cajones o archivadores. También tenemos que hacer un perfecto reciclaje manteniéndonos en el programa de orden y aseo. También tenemos que evitar tener cables en el suelo para así evitar tropiezos más adelante. También tenemos que hacer un orden antes de terminar el día laboral. Y por último, tener que hacer eliminación de objetos o cosas que estén en el suelo para así evitar más adelante tropiezos y futuros accidentes. Una de las clasificaciones también anteriormente mencionadas es la de piso resbaloso sin ningún tipo de señalización de advertencia. Entonces para ello tenemos que tomar los controles del medio, donde debemos utilizar perfectamente las señalizaciones de los pisos resbalosos para así evitar accidentes. También los controles del individuo, donde se tienen que llevar calzado adecuado antideslizante para evitar accidentes. Y por último y no menos importante, encontramos la clasificación de los pisos en mal estado por culpa de las grietas y superficies desniveladas, y también encontramos las paredes húmedas. Entonces para ello tenemos que hacer controles a la fuente, donde se tiene que hacer la debida restauración a las grietas, a las superficies desniveladas, y también hacer un control a las paredes que presentan humedades. Y por último también tenemos que hacer control al medio, donde se tiene que hacer señalización para evitar así futuros accidentes. Ahora bien, esto fue todo por el día de hoy, así que muchas gracias por su atención y buen día.